Buenas tardes. La conferencia de la tertulia Juan Bautista Chape y Guisado de esta tarde la hemos denominado Medicamentos cristianos en el reinado de Alfonso X el Sabio, 1252-1284. Aquí tenemos la estatua de Alfonso X de Castilla, que conocemos como Alfonso X el Sabio. Aquí vemos la genealogía. Era hijo de Beatriz de Suabia y de Fernando III el Santo. Estuvo casado con Violante, hija de Jaime I el Conquistador. Como vemos, por parte de su madre, Beatriz de Suabia tenía derechos monásticos por imperio, y por parte de su padre fue el reconquistador de Andalucía, de Murcia, por el Tratado de Almirra. Alfonso X el Sabio tuvo un problema sucesorio que enfocamos en Sancho IV y los hijos de Fernando de la Cérvola. El 4 de abril del año 1284 fallecía Alfonso X el Sabio en Sevilla. Se decidió al final enterrar al rey sabio en la Catedral de Sevilla. Pero aquí vemos el sepulcro de Alfonso X el Sabio en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Aquí se conserva, según la tradición, su cuerpo. Pero él parecía que tenía más claro el destino de su corazón que el de su propio cuerpo, con lo cual, según la tradición, la urna funeraria situada a la izquierda del altar mayor de la Catedral de Murcia, obra del escultor Jerónimo Quijano, alberga el corazón y las entrañas del rey sabio. Por su expreso deseo ordenó que fuesen llevados allí por la lealtad que le tuvo la ciudad de Murcia. Esta es la urna funeraria. Esta tabla alusiva, también dedicada al depósito de las entrañas del rey Alfonso X el Sabio, se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia. En su reinado tuvo lugar la recopilación del saber científico de una civilización como la andalusí. Recopiló el saber científico teniendo además la labor de mecenazgo cultural, plasmándose en numerosas obras traducidas al castellano por decenas de colaboradores judíos, árabes y cristianos. Su reinado fue una encrucijada en esa época de las tres culturas, cristiana, árabe y judía. Aquí tenemos la portada del Código de las 7 partidas de Alfonso X el Sabio, donde aparece por primera vez el nombre de boticario. En España, para aquella época, la separación entre ambas profesiones no era aún definitiva. Las farmacias se empezaron a denominar apotecas. La Alta Edad Media, que comprendía los siglos desde el XI al XV, tuvo lugar un gran desarrollo del mundo científico. En el siglo XII aparecen las escuelas de medicina de Bolonia, de París y de Montpellier. La Escuela Médica de Montpellier se convertirá en el centro medieval más importante de la ciencia médica en Europa occidental. Avicena y Averroes nos devolvieron a Dioscórides y Galeno. Los médicos y los farmacéuticos fueron los sabios más distinguidos del momento. Gozaban de un gran prestigio e influencia en las cortes musulmanas. Sus maestros fueron también los griegos y alejandrinos, como Hipócrates, Dioscórides y Galeno. Aquí tenemos
una pintura de Galeno de Pérgamo, que tuvo su existencia entre 129 y 201 después de Cristo. Fue considerado uno de los más grandes investigadores de la Edad Antigua. Esta estatua es moderna en su ciudad de origen, Pérgamo. Escribió unas 16 obras de medicina que recopiló bajo la enciclopedia denominada Libro sobre las Generalidades de Medicina. Fueron 7 volúmenes y fue extensamente usada como libro de texto en las universidades cristianas como Oxford, París, Lovaina, Montpellier y Roma. En la Alta Edad Media vemos el desarrollo del mundo científico. En este ambiente intelectual surgieron pensadores fundamentales para el desarrollo de la ciencia médica y farmacéutica, como Alberto Magno, Arnaldo de Vilanova y Raimundo Lully. Además, tenemos obras literarias muy importantes como el Corpus Javerianum, y el Heberi Philosophi Alchimice Maximi de Alchimia Libri 3. También los Grabadim Medicaminum Compositorum. Durante siglos estos cánones fueron considerados como el evangelio de los farmacéuticos, ya que recogen los mismos contenidos que los escritos de Avicena, pero muchos más extensos. Además, tenemos el Grabadim de Mesue, que fue escrito en el norte de Italia en el siglo XII, como el nombre árabe de Mesue. Fue director de la Casa de la Sabiduría creada en Bagdad en el siglo IX. La separación definitiva entre medicina y farmacia se produjo en el siglo XII y vino provocada por 3 factores: la necesidad de una especialización dada la complejidad de cada una de las 2 ciencias, la prohibición a los religiosos de ejercer la medicina pero no la farmacia, la aparición de personas que profesionalmente solo les interesaba dedicarse a comercializar medicamentos. El dato más antiguo que tenemos de la profesión en Europa viene de Venecia, Italia. Un siglo después, en 1252, estos venecianos pasaron a llamarse Medici Speciali. Esto reguló el ejercicio de este comercio. En este estatuto se contemplaba la prohibición expresa al médico y al farmacéutico de formar sociedad. Y se ordenaba al farmacéutico que preparase los medicamentos siguiendo los principios expuestos en los tratados de medicina y en los antiotarios. Aquí tenemos los estatutos del Real Colegio de Boticarios de Madrid. En 1221 apareció el gremio de farmacéuticos de Verona. En Milán se creó el gremio de farmacéuticos hacia el año 1300. Y aquí tenemos parte del recetario florentino. En Francia, a la persona que se dedicaba al comercio y preparación de medicamentos se le denominaba pigmentario, por ser también comerciante de especias. El gremio, que empezó a funcionar en París a partir del siglo XIII, englobó a especieros, boticarios, drogueros, herbolarios y cereros. Tuvieron como patrón a San Nicolás. Otro cometido más acorde con la naturaleza de la formación de medicamentos era que había que guardar los sistemas de pesas usados como patrón en la fabricación de medicamentos.
En Francia, entre 1162 y 1202 se dieron los estatutos de la villa de Arles. En 1242 los estatutos de Aviñón. Y aquí también se prohibía la asociación entre farmacéutico y médico. Aquí tenemos una imagen de Aviñón en la época. En 1180 en Montpellier se exige un juramento a los épiciadores o apotequarios. En Alemania, entre 1231 y 1242, fue dictada la llamada Carta Magna de la Farmacia por el emperador Federico II. Aunque solo se dictó para ser aplicada en el reino de dos Sicilias, entonces le pertenecía, tuvo una gran influencia en amplias áreas de la Europa occidental. Las farmacias debían abrirse en sitios previamente determinados y debían cumplir determinados requisitos. Aquí tenemos una pintura de Federico II. Esta carta está considerada como el punto de partida de la oficina de farmacia como tal. Ya en el siglo XIII existían oficinas de farmacia como tales en la ciudad de Colonia. La ciudad suiza de Basilea se unieron a la muy poderosa comunidad del azafrán de dicha ciudad. La profesión se ejercía muy limitadamente, siendo generalmente un privilegio concedido de por vida a un ciudadano relevante y a veces también a sus herederos. La profesión se ejercía muy limitadamente, siendo un privilegio concedido también a veces a los herederos. En España el documento más antiguo aparece en 1217, asociado al código de Alfonso X el Sabio. Entonces, el jarabe o el estuario se hacía con azúcar y se consideraba que era una falsificación si se añadía como excipiente la miel. Pero ¿cómo eran las boticas de la época? Pues las conocemos a través de dibujos, grabados e incluso tallas y cuadros de la época. La botica era una tienda que daba al mercado. En su interior había un mostrador sobre el que se disponían los morteros con sus manos y la balanza. Y en las paredes se colgaban repisas o anaqueles en donde se disponían los simples y los medicamentos ya preparados. Se guardaban en cajas, botellas, botes de cerámica y bolsas de piel, etiquetados con nombres y algunos ya con marcas. En Italia, el farmacéutico se llamaba aromatari o apotecario. Los apotecarios en Francia tomaban el nombre de apoteker y la botica apothèque. Aparece en las escuelas, la escuela médica de Salerno en 850, la de Bolonia en el siglo XII, la de París en el siglo XII, la de Montpellier en el siglo XII, los estudis de Sevilla en 1208, los estudis de Palencia en 1208, el estudis de Salamanca en 218, la escuela de traductores de Toledo, el segundo periodo, el rey Alfonso X, en el siglo XIII, la Escuela de Traductores de Murcia en 1245 y duró hasta 1252, y los Studia Linguarum, literalmente institutos de idiomas, firmados por el capítulo general de la Orden Dominicana en París en 1236, y a raíz de París pues ya se difundieron al resto de Europa. La escuela de Salerno gozó de su máximo esplendor entre 1150 y 1180. Aquí tenemos una miniatura que representa a la Escuela Médica Salernitana y tenemos una copia de los cánones de Avicena. Aquí tenemos otra imagen de la escuela de Salerno, cómo estaban los estudiantes y el profesor frente. La escuela médica salernitana fue la primera escuela médica medieval. Los manuscritos salernitanos se encontraban en numerosas bibliotecas europeas.
Se habían acumulado textos de tratamientos médicos árabes en traducciones griegas en la biblioteca de Monte Cassino, donde fueron traducidos al latín. La tradición de Hipócrates, Galeno y Dioscórides, que habían recibido, fue enriquecida por la práctica médica árabe y judía, conocida a través de contactos en Sicilia y en el norte de África. Los fundamentos de la escuela de Salerno fueron el método empírico y la cultura de la prevención. Se apostó por la profilaxis. Desde el punto de vista social, la mujer tuvo un gran papel práctico y de la enseñanza de la medicina. En 1231 la autoridad de la escuela fue sancionada por el emperador Federico II en su constitución de Melfi, y había que tener el diploma para ejercer y debía ser emitido por la Escuela Médica Salernitana. La Escuela Médica Salernitana tuvo varias obras importantes, como el régimen de la escuela, De Viribus Herbarum, Alfita y Antidotario Nicolai. El régimen de la Escuela de Salerno fue la base de toda la literatura. Era un tratado de higiene y trataba del azafrán, la salvia, el hinojo, el eléboro, hisopo, y describía distintas prácticas médicas como sangrías, recetas farmacéuticas para hacer tisanas, antídotos. Aquí tenemos la portada de Virus Herbarum y no se sabe quién es su autor, pero en esta obra se citan numerosos medicamentos. La alfita, que es una lista por orden alfabético de fármacos. Y también se daban sinonimias de drogas vegetales y animales. El Antidotario Nicolai fue impreso por primera vez en Venecia en 1471 por Nicolas Jenson. Y tiene 50 preparados, contienen drogas narcóticas y alucinógenas, y al menos el 20% contiene opio, el 30% beleño, que es el Ioscianus niger, del linneo, el 99% la mandrágora officinalis del linneo. Aquí tenemos la planta del beleño, que es el Ioscianus niger. La escuela de Salerno decayó a principios del 14 y desapareció como tal en el 15. La escuela de traductores de Toledo, nos fijamos en el segundo periodo de la escuela, cuando Alfonso X el Sabio tomó su máximo poder. Compuso en la corte la primera crónica general de España. Aquí tenemos una imagen de la época. La Escuela de Traductores de Toledo se conoció como el Scriptorium Real y contó con la colaboración de cristianos, judíos y musulmanes. Durante el último tercio del siglo XIII, el rey Alfonso X impulsó una intensa actividad cultural. Toledo se convirtió en la capital europea de la cultura. La época previa a la Reconquista o retorno a manos cristianas llegó a descollar sobre los demás taifas. Tuvieron mucha influencia los científicos árabes en esta escuela de traductores, como es Arabí entre ellos. Otra escuela importante fue Studia Linguarum de los dominicos de Murcia. La necesidad de estudiar las lenguas orientales fue afirmada por el capítulo general de la Orden Dominicana en París en 1236. Y el objetivo de la escuela era ayudar a los dominicos a liberar a los cristianos cautivos en tierras islámicas. Los principales autores del momento fueron Alberto Magno, Roger Bacon, Arnaldo de Vilanova, Raimundo Lulio, San Isidoro de Sevilla, Santa Hildegarda de Vigen y Alfonso X el Sabio. San Alberto Magno se dedica al estudio ordenándose dominico en Padua. Luego fue profesor en Alemania y en Francia
y se le considera uno de los grandes enciclopedistas de la Edad Media. Aquí tenemos a San Alberto Magno, tuvo su existencia entre 1200 y 1280, fue obispo y posteriormente se le proclamó doctor de la Iglesia por su gran obra. Llamó vitriolo al sulfato ferroso y nos ha dejado descritas muchas sales de uso farmacológico. Roger Bacon, que tuvo su existencia entre 1214 y 1294, fue un monje franciscano de familia noble. Nació en Milchester, Inglaterra, y dio clases en la Universidad de París, donde fue partidario del estudio experimental y luchó contra la superstición y la ignorancia de sus colegas científicos. Aquí tenemos una estatua de Roger Bacon. Recomendó el estudio de las matemáticas como base de todas las ciencias. Arnaldo de Vilanova nació en Cervera, Lérida, en 1235. Estudió en Barcelona, París y Montpellier. Posteriormente se permitió criticar a Galeno y a Avicena y a dudar de la autoridad de los escritores antiguos. Al final de su vida se arrepintió de las ideas heréticas de su juventud y se ordenó sacerdote. Y se cree que murió en una travesía de Sicilia a Aviñón en 1313. Aquí tenemos a Arnaldo de Vilanova. Este famoso médico se le consideró alquimista, atribuyéndosele además el celebérrimo Rosarius Philosophorum, una obra de alquimia. En Nuremberg, siglo XIV, se prohibió a los médicos la preparación de medicamentos y se declaró ilegal la asociación entre médicos y farmacéuticos. En España, la separación entre ambas profesiones todavía no era definitiva en 1217. Raimundo Lulio nace en la isla de Palma de Mallorca en 1232, de familia noble, se hizo monje y se dedicó al estudio de lenguas orientales, con la idea de poder convertir a infieles. Fue profesor en Montpellier y en París. Fue racionalista por temperamento y conoció la obra de Aristóteles a través de los árabes. Preparó tinturas tratando raíces, leños, hojas y flores de diversas plantas, estudiando la acción medicamentosa. Obtuvo sulfúrico, carbonato de amonio de la orina, lo sublima y lo llama sal volátil o spiritu mercurialis annulis. Aquí tenemos a Ramón Llull o Raimundo Lulio. Los remedios populares de la época fueron el cuerno del unicornio, la mandrágora y las piedras preciosas. El unicornio era un animal mítico, feroz y que solo podía capturarse con la ayuda de una joven virgen de noble cuna. Sus usos medicinales eran, se podía concretar en que el que bebía en un vaso hecho con este cuerno quedaba protegido contra las enfermedades, las heridas de guerra, el fuego y los venenos, y estuvo en las farmacopeas hasta el siglo XVIII. Aquí tenemos unicornios y seres fantásticos medievales obtenidos de los manuscritos. La mandrágora autumnalis es una especie fanerógama perteneciente a la familia de las solanáceas, que fue usada extensamente en Europa de forma medicinal. Aquí tenemos una mandrágora hecha por artesanos de México. En la medicina antigua, las hojas de mandrágora hervidas con leche se aplicaban a las úlceras y la raíz fresca como purgante.
y además de forma oral, administrada de forma oral, producía sueño o analgesia en dolores reumáticos, ataques convulsivos e incluso melancolía. También estuvo en las farmacopeas hasta el siglo XVIII. Aquí vemos el animismo en la mandrágora de 1474, la imagen. Se le consideró un afrodisíaco y un remedio contra la esterilidad. También se usó hasta el siglo XVIII, su raíz. Las piedras preciosas, ya desde las antiguas civilizaciones, se concedían propiedades mágicas a ciertas piedras preciosas. Se siguió creyendo en ellas como amuletos que podían preservar la vida, como medicamentos que podían curar numerosas enfermedades. Marbodus Redonienses, 1040-1123, escribió una lista de 70 gemas de propiedades curativas y su obra se titula De Lapidibus y fue escrita en el siglo XI. Y aquí tenemos una portada de Lapidibus de Teofrasto. Bueno, tenemos a San Isidoro de Cartagena, arzobispo de Sevilla, existió entre 560 y 636. Su gran obra, las etimologías, fue la obra magna de toda la recopilación del saber heredado en su tiempo y de transmisión. A la vez fue testigo el mundo en que se vive y escribe su autor Isidoro de Sevilla. Es significativo el capítulo de las aguas que sirven de remedio a las enfermedades en estas etimologías. Y habla de todo tipo de aguas. En el libro 13, titulado De Mundo et Partibus, el mundo y sus partes, el nombre de agua y el valor de ésta como elemento imprescindible para el desarrollo de la vida, así como su valor purificador. Habla de la naturaleza de las aguas y sus posibles aplicaciones, la disparidad de una de otra. Hay algunas que sirven de remedio a enfermedades, otras tienen azufre, otras tienen alumbre, otras son bituminosas. En los textos de Plinio, Séneca y Ovidio que cita San Isidoro, tenemos las aguas termales también. Plinio, habla en el de Plinio, San Isidoro, en el libro 31, habla de los recursos del agua, de las diferencias en el agua, los recursos. Cicerón llamó a la Academia de Atenas, citando también aguas. Las aguas de Albula, cerca de Roma, sanan las heridas. El lago de la Reina habla de los manantiales termales. La fuente de Cicerón, que sana las heridas de los ojos. Y en Campania hay unas aguas que curan la esterilidad de las mujeres y la locura de los hombres. La fuente roja de Etiopía vuelve loco al que bebe de ella. Son citas de San Isidoro. La fuente reino de Arcadia impide que se produzcan abortos. Anexo al escritorio del famoso doctor hispalense, disponía de su apoteca, de su botica. Y contaba con preparaciones bien dispuestas y clasificadas propias de la época alto medieval. El libro cuarto de las etimologías está dedicado a la ciencia y al arte. En el capítulo cuarto habla de escuelas de médicos, entre ellas medicina metódica, que usa remedios y conjuros, medicina empírica basada en la experiencia, medicina lógica racional. En el capítulo sexto habla de las enfermedades agudas y de las causas que lo producen. La fiebre, habla de la fiebre, del frenesí, el de lo cardíaco, viene de la palabra corazón, el letargo, de la palabra sueño, la angina, sinanchisa, contiene espíritus, de la pleuresis, que es el dolor de costado, del íleo, que es el ileos, dolor intestinatum,
De los aforismos de Hipócrates, Hipócrates usó sus aforismos como una serie de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de enfermedades, una sentencia breve y doctrinal. Luego estudiamos un capítulo de la triaca a los dragones medievales. Fue muy grande el interés de las serpientes, de los venenos y sus antídotos en la Edad Media. En el mundo árabe y bizantino no lo fue menor en la Europa occidental cristiana, aunque tuvo peculiaridades. El libro 12, capítulo 4 de San Isidoro, Etimologías, se ocupa de las serpientes. La existencia del monstruo se debe a San Jorge. Los ciudadanos adquirían conciencia de la existencia del monstruo gracias a la imagen de este santo. En Inglaterra, en Portugal, Cataluña, Génova, de donde es santo patrón, nadie dudaría de la existencia de los monstruos terribles. Aquí tenemos a San Jorge, Jorge de Capadocia. Jorge sería el creyente, el caballo blanco, la iglesia, y el dragón representaría el paganismo, la idolatría, la tentación y Satanás. Esto según una antigua interpretación cristiana de este mito. Europa entera se pobló de dragones, no solo en los libros científicos, sino también en los cuentos populares. Pero el pensamiento mágico acaba condenándose. Y ya se recurre a algo farmacéutico más real, como la sangre de dragón. La sangre de dragón es una sustancia rojiza resinosa que es un medicamento que se traía de Borneo y Sumatra, en el extremo oriente, en donde a saber si no había o no dragones. La sangre de dragón es el Proton lechel. Los boticarios tardaron en saber que la sangre de dragón se obtenía de los frutos de un árbol, Calamus draco, una resina. Aquí tenemos el árbol de donde se obtiene esa resina, pero como tenía ese color rojizo debido a los compuestos que tenía, entre ellos antraquinonas, pues se le llamaba sangre de dragón. Otra autora, gran autora, fue Santa Hildegarda de Bingen, que ejerció su profesión religiosa bajo la regla benedictina. Tuvo su existencia entre 1098 y 1179. Es doctora de la Iglesia Universal Católica, farmacéutica, doctora en medicina y es un símbolo de la botica monástica. Aquí tenemos una imagen de Santa Hildegarda tomada de la iglesia de Bingen, en Alemania. Y aquí tenemos una imagen de una de sus obras, de Lescivias, el universo. Los puntos científicos de Hildegard von Bingen fueron considerados sabios. Poseía una verdadera curiosidad por entender el mundo natural que existía a su alrededor. Es patrona de la farmacia natural. Después de escribir el Lescivias, ella escribió el libro de la sutileza de la diversa naturaleza de las cosas creadas, el Liber Subtilitatum Diversarum Naturarum Creaturum. Reconoció aquí el poder medicinal de las plantas, así como de los minerales. El libro de la medicina sencilla, Liber Simplicis Medicinae o Física, también conocido como el libro Física, tiene otro libro que es el de la medicina compleja, Liber Compositate Medicinae, conocido como Causae et Curae, causas y remedios. La física es el primer libro en el que una mujer habla de plantas, árboles y hierbas en relación con propiedades medicinales. El libro de la medicina simple está dedicado a plantas, elementos, árboles, piedras, peces, pájaros, animales terrestres, reptiles y metales. Cada capítulo se refiere a un solo elemento. Los capítulos varían entre 8 como en los metales y 230 que son las plantas.
El elemento, ella considera dos vectores en cada elemento, frío, caliente. El elemento se define por su naturaleza, según seco, húmedo. El causa et curae, tenemos 5 apartados que son creación, secreciones internas, funcionamiento y disfunciones, procreación, hombres y mujeres, remedios, más remedios, señas de vida y muerte y tipología. Es una colección de recetas populares de la Edad Media, muchas de ellas extraídas de medicina popular, donde da consejos y propone una serie de remedios y preparados para cada una de las enfermedades y molestias que aquejan a la familia. Aquí tenemos los elementos simples para confeccionar preparados. Un huerto monástico al estilo del convento de Santa Rita. Describió acertadamente muchas enfermedades e intuyó su etiología, como el cáncer, gota, sarna, peste negra, lepra roja, lepra blanca, demencia, dermatología, cosmética y reumatismo. También describió acertadamente enfermedades e intuyó su etiología, como alopecia, erisipela, psoriasis, úlceras, escabiosis, escrófulas y tiña. E intuyó la naturaleza parasitaria de la sarna, que eran pequeños animalillos, y en alemán Syren y en latín Gracilini vermiculi. Tratamiento de la sarna, metales y plantas, según Santa Hildegarda. Entre los metales el azufre y el mercurio. Y las plantas el perifolio, el Antriscus cerefoli, que era carminativo, expectorante, diurético, aperitivo, tónico, estimulante, estomacal, antiescrófulas y afrodisíaco. Y tenemos el perifolio. Hildegard parece querer adelantar el reloj de la historia de la ciencia con sus sorprendentes conocimientos. Y por último, Alfonso X el Sabio. Su obra capital en literatura son las Cantigas de Santa María, y tenemos algunas enfermedades y medicamentos. Aquí tenemos un facsímil de la Cantiga 78 del Códice de Florencia, donde se representa a la Orden Santa María de España de Cartagena. Estas 418 cantigas más una introducción en homenaje a don Alfonso. Se pueden agrupar en 2 grupos: las cantigas de Nuestra Señora, que son alabanzas a la Virgen, y el segundo pues adopta la forma de himnos sagrados. Aquí tenemos una miniatura de las cantigas de Santa María que muestra a Alfonso X el Sabio dictando. Renuzzi, un alumno de Aliber, confirma que el ácaro Sarcoptes cabiei como el agente etiológico. Y en esta cantiga 93, como en tantos otros, el gafo está en realidad afectado por otra dermatosis visible, que puede ser sarna, psoriasis o eczema. Y la Virgen realiza la curación rociando la piel del enfermo con leche del pecho de la Virgen. Aquí tenemos la imagen de la Virgen curando a este enfermo gafo, en la cantiga 93. Los tratamientos más recurridos para la lepra eran la flebotomía y la ingesta de carne de serpiente, porque se sigue el principio de que un veneno expulsa otro veneno. Aquí tenemos una imagen de la época de la sangría, que es un procedimiento de extracción de sangre desde una vena periférica a través de un sistema con recipiente colecta. Y también la carne de serpiente, como hemos dicho. Y hasta aquí llega la conferencia de esta tarde, la tertulia de farmacia, Juan Bautista Chapé y Guisado. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, vamos para allá. Adiós.